Hola, soy Montori Georgina y voy a hablar acerca de la materia de educación y trabajo, sobre el debate de si el docente es profesional o trabajador. Y este debate arranca en sus comienzos, donde el docente estaba visto como una especie de apóstol dedicado a su trabajo, motivado por la vocación de enseñar. Esta vocación también se asociaba a la idea de no crítica de las condiciones laborales y, también se daba que la mayoría de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres que trabajaban de docentes eran de clase media alta y aportaban su sueldo a su familia, pero no era decisivo para estas familias. Entonces, digamos, el marido era el que mantenía la casa. Con los cambios sociales, socioculturales y del núcleo familiar, estas mujeres pueden ir a estudiar en carreras universitarias, y las que no podían optar por carreras universitarias optaban por el profesorado. Pero eran de clase media y baja. Estas mujeres por ahí sí necesitaban el salario, y también se dieron cuenta, comenzaron a ver la proletarización de otros trabajadores, y que digamos, estaban muy atrás con respecto a esos trabajadores. Entonces se comenzó a hacer huelgas y a sindicalizar el cuerpo docente, y pudieron lograr el estatuto docente. También podemos ver esta idea de prestigio que se le daba por su vocación, y por lo que dice, por ejemplo, Pinó en La máquina de educar, donde el docente estaba visto como el que tenía el saber. Entonces esta idea de vocación y de prestigio y de que tenían el saber empezó a cambiar, a modificarse. O sea, de pasar de un profesional, o sea, esta idea de que eran profesionales y estaban abocados a su vocación, a su trabajo, empezó a cambiar con esto de las huelgas y con esto de exigir sus derechos como trabajador. Se comenzó a ver ya como un profesional docente, y no solamente como alguien, como un apostolado, digamos, un apóstol de la docente. Bueno, hablando de Pinó y del documental, podemos ver que, digamos, se ve esta idea de la generación, de que la escuela era una idea de fábrica, de máquina, que estaba ensamblada de tal manera que se veía que, digamos, era como una fábrica de generación de ciudadanos y de mano de obra. Esto le era el concepto de gubernamentalidad de Pinó. Dicen que era económico y óptimo para las naciones y para el Estado, esta idea de que un solo docente formara a 30 o 40 ciudadanos por vez. Y bueno, la idea también de que se veía al docente como el dueño del saber, el especialista, el que inculcaba, el que disciplinaba. En cambio, el alumno estaba visto como una tabula rasa, alguien que no poseía saber. La idea de alumno viene de que no tenía luz, de que no estaba iluminado, o sea, no poseía saber. Los salones estaban
preparados digamos, para ver a todos los alumnos, para poder controlarlos. Se asemejaba mucho a la idea digamos, de los hospitales, de las cárceles, con esto de panóptico, del salón, donde el docente era el que poseía el saber y el que los transmitía hacia los alumnos, y los alumnos eran gente dócil, digamos, y quieta, y solamente podían recibir esa información y no producir y reproducir, como por ejemplo lo que dice Silvina Grips en el apunte de la enseñanza ayer, hoy y mañana, donde dice que la educación es una transmisión de saberes, pero se necesita producirlas y reproducirlas. O sea, y esta idea de la escuela moderna empieza a tener una crisis, porque se empiezan a ver que convergen gente que está educada, o sea, docentes y directivos que están educados en este tipo de escuela tradicional, y alumnos de otro siglo. O sea, tenemos desde 1924, que se hizo la ley para homogeneizar, venimos arrastrando la misma idea de la escuela, y hoy en día esto entró en crisis porque ya los alumnos que tenemos tienen un montón de cambios culturales y sociales que ya no se adaptan a esta idea tradicional. Entonces, en el documental remarcan esto, que el docente cambia su rol, empieza a cambiar, digamos, porque ya no se ve como el docente que era adoctrinador, que debía inculcar, sino que un docente que empieza con esta idea de la educación, de reproducirla, de que el alumno pueda producir, realizar su propio proceso de aprendizaje, y el docente guiar y acompañar, orientar en este proceso. O sea, no es que uno deba inculcarle nada al alumno, sino que ya está inmerso en el alumno. O sea, es inherente al humano educarse y educarse y reproducir lo que aprendió. Por eso Silvina dice que es la única manera que tiene digamos, el ser humano de poder reproducir y generar digamos, la transmisión de conocimientos y de saberes importantes y valiosos para esta reproducción, pero no significa que no vengan impregnados de otros saberes. El humano debe ir aprendiendo y ir renovando también este tipo de educación. Esta visión tradicionalista, reduccionista, comienza a cambiar, y hoy debemos incluir otras visiones para mejorar este tipo de educación que queremos para nuestros alumnos.